Hola. Como divulgador financiero, es un auténtico placer dar la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en las verdaderas entrañas de la creación de riqueza y de las políticas económicas. A ver, seamos sinceros, a diario nos bombardean con todo tipo de datos macroeconómicos, promesas gigantescas de gasto público y, cómo no, supuestas curas milagrosas para la economía que nos garantizan beneficios hoy sin pagar ningún coste mañana. Pero ¿cuánto de todo eso es real y cuánto es una simple ilusión óptica? Pues bien, nuestro objetivo aquí es desgranar esos conceptos que de primera suenan súper complejos y hacerlos accesibles, prácticos y, la verdad, fascinantes. Para conseguirlo nos vamos a apoyar en las ideas de dos gigantes absolutos del pensamiento económico, Henry Hazlitt y Thomas Sowell. Vamos a rascar mucho más allá de los titulares del telediario, para entender cómo funciona el dinero de verdad, qué implica realmente asumir un riesgo y cómo está estructurada en el fondo nuestra sociedad. Para arrancar, lanzo una pregunta que suena un poco loca, pero pensémoslo bien. ¿Puede la destrucción generar riqueza? Constantemente, después de un desastre natural o en medio de un conflicto bélico, salen voces diciendo que, bueno, al menos hay un lado positivo porque la reconstrucción va a reactivar la economía y a crear un montón de empleo. Pero, ¿esto es así de verdad? ¿De verdad un terremoto que se lleva por delante casas y negocios que han costado generaciones levantar puede ser un motor económico? Suena locura cuando lo piensas fríamente, pero es un argumento que escuchamos día tras día como si fuera una verdad absoluta. Quedaos con esta pregunta en la cabeza porque la respuesta desmonta por completo uno de los mitos más destructivos del mundo financiero actual. Para desenredar todo esto, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con la lección económica fundamental, luego pasaremos al mito del escaparate roto, seguido de impuestos y obras públicas, precios, ganancias y pérdidas, el papel de la inversión, el riesgo y el tiempo, y finalmente cerraremos aprendiendo a pensar a largo plazo. Vamos con la sección número 1, la lección económica fundamental. Cualquier análisis económico que se precie tiene que partir de una base sólida. Y nosotros la sacamos del famosísimo libro La economía en una lección de Henry Hazlitt. Lo que nos dice el autor es que el verdadero arte de la economía se basa en algo muy concreto y que, curiosamente, casi siempre olvidamos. No se trata de mirar solo lo que pasa inmediatamente después de tomar una medida, y tampoco vale fijarse solo en cómo le va a un grupo aislado, por ejemplo a un sector que acaba de recibir una subvención. La verdadera lección, la clave de todo esto, es rastrear los efectos a largo plazo y sobre todos los grupos de la sociedad. Hazlitt dice que el mal economista solo ve lo que tiene delante de las narices, aplaude soluciones que benefician a un grupo hoy, haciendo la vista gorda a los que saldrán perjudicados mañana. El buen economista, en cambio, hace zoom hacia atrás y mira el tablero completo. Pasamos a la sección 2, el mito del escaparate roto. Para aterrizar esta idea abstracta y que se entienda la primera, vamos a usar una parábola genial del pensador francés Frédéric Bastiat, que Hazlitt hizo muy popular. Imaginemos la escena. Un chaval gamberro tira una piedra y hace añicos el cristal de una panadería. Arreglarlo cuesta exactamente $50. La gente del barrio se acerca, ven el desastre y de repente empiezan a filosofar y a decir: oye, no hay mal que por bien no venga, porque ahora el cristalero va a ganar $50. Y claro, el cristalero se los gastará en otros negocios y eso moverá la economía, ¿verdad? Según esta regla de 3, el niño no es un gamberro, es casi un héroe de la economía local. Pero un momento, frena ahí. ¿Nos estamos olvidando de alguien? Pues sí, del sastre. Resulta que el panadero tenía esos $50 ahorrados para comprarse un traje ese mismo fin de semana. Como ahora tiene que pagar el cristal, se queda con su ventana arreglada, vale, pero sin traje nuevo. El cristalero gana $50, pero el sastre pierde $50 de una venta segura. O sea, no se ha creado ningún empleo nuevo, simplemente se ha cambiado el destino del dinero por pura necesidad. Y esta historia ilustra a la perfección la trampa visual de la economía. El escaparate nuevo y reluciente es lo que se ve. Todo el barrio ve al cristalero trabajando y cobrando, pero el traje que nunca llegó a hacerse es lo que no se ve. Nadie ve al pobre sastre perdiendo ese dinero, ni la tela que no se compró, sencillamente porque esa escena nunca llegó a existir. En divulgación económica a esto lo llamamos el famosísimo coste de oportunidad, es decir, a lo que renuncias inevitablemente al tomar una decisión. Si miramos el panorama completo, la sociedad no es ni un céntimo más rica tras el piedrazo. Al revés, es más pobre en el valor de exactamente un traje. Romper cosas jamás crea riqueza. Solo nos obliga a gastar recursos en volver al punto de partida en lugar de avanzar. Sección 3, impuestos y obras públicas. Teniendo esto clarísimo, vamos a saltar de la panadería a la macroeconomía de los gobiernos. Vamos a ver cómo este truco del escaparate roto se usa constantemente en los discursos políticos de hoy en día. Hazlitt nos propone imaginar un proyecto inmenso, un puente de $1 millón. Políticamente, el argumento estrella para construirlo siempre es que va a crear puestos de trabajo. Y ojo,
Es un argumento brillante y que convence muchísimo. Te dicen que 500 personas van a tener sueldo durante un año. Habrá inauguraciones por todo lo alto, fotos y periódicos celebrando lo bien que va la economía en esa región. Eso es lo que nos cuentan. Pero si sacamos la lupa y aplicamos la regla de lo que no se ve, la película cambia bastante. Hazlitt nos recuerda que cada dólar gastado en ese puente sale irremediablemente de los impuestos, ya sea cobrándolos hoy o endeudándose para subirlos mañana. Para pagar ese puente han tenido que salir $1 millón directamente de los bolsillos de los contribuyentes. Entonces, lo que se ve son los obreros currando y cobrando sus nóminas. Pero lo que no se ve son las casas que esas familias no pudieron reformar por pagar impuestos, los coches que no compraron, o los empleos en el sector privado que desaparecieron en silencio porque se drenó ese $1 millón de la economía real. No es magia, es simplemente un trasvase. Se ha creado un puente enorme y visible, pero a costa de destruir un montón de pequeñas oportunidades invisibles. Sección número 4. Precios, ganancias y pérdidas. Ahora que entendemos cómo se desvía el dinero y qué es el coste de oportunidad, vamos a ver cómo narices sabe la economía dónde tienen que ir los recursos. Para esto nos metemos de lleno en el análisis de Thomas Sowell. Y la clave aquí es entender qué son los precios. Sowell nos dice que los precios no son números puestos al azar en una etiqueta, son un sistema de comunicación absolutamente fascinante. Cuando tú vas al súper a por un brick de zumo de manzana, no necesitas saber cómo ha estado el clima en los campos de cultivo, ni cuánto cuestan los fertilizantes este año, ni si hay huelga de transportistas. Cero. Los precios asimilan y transmiten toda esa información súper compleja de forma instantánea. Ningún ordenador podría calcular qué producir y a dónde llevarlo en tiempo real, pero el sistema de precios libres lo hace de forma automática, llevando los recursos justo a donde más falta hacen sin que nadie tenga que planificarlo desde un despacho. Y dentro de este sistema las pérdidas son tan importantes como las ganancias. Fijaos en esta barbaridad de cifra, $12.700 millones. Eso es lo que perdió la empresa automovilística Ford en el año 2006. Sowell usa este ejemplo para hacernos pensar sobre los famosos sueldos de los directivos. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza por lo que cobran, pero pensadlo bien. Si un directivo, tomando buenas decisiones, hubiera conseguido evitar semejante descalabro y dejar a la empresa a cero, ni ganando ni perdiendo, pagarle un sueldo de, digamos, $127 millones, habría sido un chollo espectacular para los inversores, habría sido solo el 1% de lo que salvó. Y es que el mercado no solo premia al que crea cosas nuevas, premia muchísimo al que es capaz de navegar la incertidumbre y evitar que se destruyan recursos que, no olvidemos, son muy escasos. Pasamos a la quinta sección, inversión, riesgo y tiempo. Siguiendo con Sowell, vamos a ver un concepto vital para entender las finanzas, la diferencia entre acciones y bonos. Aquí es donde el dinero se mira frente a frente con el riesgo. ¿Por qué una acción te tiene que dar más rentabilidad a largo plazo que un bono de deuda fija? No es por pura avaricia, es por cómo funciona el riesgo. Un bono es un préstamo, tiene un interés fijo y el riesgo de que no te paguen suele ser bajito. Pero una acción te hace dueño de una parte del negocio y el retorno es una montaña rusa. La empresa puede forrarse, pero también puede hundirse y dejarte a cero. Y como al ser humano no le hace ninguna gracia perder dinero, nadie va a asumir esos sustos y esa volatilidad diaria si no espera ganar bastante más. El riesgo, financieramente hablando, es un coste real que el mercado tiene que pagarte. Y de la mano del riesgo va el factor tiempo. Lo de el tiempo es oro es literal en economía. Sowell lo explica súper bien con el concepto de valor actual. Veámoslo con un caso práctico. Imagina que los tipos de interés están al 5% y te ofrecen un bono seguro que te pagará $10.000 dentro de justo un año. ¿Cuánto pagarías tú hoy por ese contrato? Pues nadie en su sano juicio pagaría los 10.000. Lo máximo que pagarías son unos $9.523. ¿Por qué? Porque si coges esos 9.500 y pico y los inviertes al 5% por tu cuenta, llegarás a los 10.000 en un año de todos modos. Las mates no mienten. El dinero que tienes hoy en la mano siempre vale más que el dinero del futuro. Y esa pequeña diferencia es la que mueve el capital en el mundo a largo plazo. Y llegamos a la sexta y última sección, pensar a largo plazo. Para rematar, vamos a aplicar estas gafas de lo que no se ve al tema de la inflación, que según estos autores es básicamente una transferencia de riqueza totalmente silenciosa. Cuando se imprime dinero nuevo, ese billete no aparece por arte de magia en la cuenta de todos a la vez, entra por puertas muy concretas. Hazlitt nos lo pone fácil con un ejemplo. El grupo A, que pueden ser grandes contratistas o bancos, reciben ese dinero los primeros. Sus ingresos suben, digamos, un 30%. Como los precios aún no han subido, tienen un poder adquisitivo brutal. Pero a medida que ese dinero va cambiando de manos y pagando cosas, empieza a encarecer los precios. Cuando llegamos al grupo D, que suele ser la gente con sueldos fijos, pensionistas o ahorradores al final de la cadena, sus ingresos no han subido nada, pero cuando van al súper todo está un 20% más caro. Es una matemática muy cruel. Los primeros de la fila se benefician empobreciendo sin hacer ruido a los últimos de la fila. Y todo esto desemboca en esta grandísima conclusión de Hazlitt.
La economía de verdad, la seria, no va de intentar adivinar qué hará la bolsa mañana. Tampoco va de rescatar a un sector concreto solo porque hace mucho ruido pidiendo subvenciones. Va de mirar el tablero completo, con todas sus piezas. En un mundo donde los recursos son limitados, siempre, absolutamente siempre, que eliges hacer algo, estás renunciando a otra cosa. Los costes reales de las políticas son esas alternativas fantasma que hemos sacrificado y que rara vez vemos a simple vista. Y os dejo con esta reflexión para terminar. Sabiendo esto, mirando siempre a largo plazo, entendiendo el coste de oportunidad, la importancia de los precios libres y el coste del riesgo, ¿cómo vais a leer mañana ese titular que os prometa soluciones económicas mágicas e indoloras? Encontrar al sastre escondido en la historia del escaparate es el paso definitivo para entender las finanzas y pensar por uno mismo. Ojalá este repaso os haya resultado tan útil como fascinante. Hasta el próximo análisis.